Muchas gracias, señor presidente. Nosotros entendemos que haya formaciones que sobre esta proposición no de ley que nos ha pasado del Partido Popular se sientan incómodos dados sus estrechos lazos con las tiranías iberoamericanas, subvencionadas, financiadas y alimentadas por el tirano ruso y que tiren balones fuera sin saber qué decir. También nos sorprende que haya algún grupo que ni siquiera esté aquí para discutir eso, ¿no? Y hablamos de algún catalán que tiene unos estrechísimos lazos demostrados con el Gobierno ruso. Nosotros creemos que es muy oportuno resaltar, porque lo que ha ocurrido con la invasión de Ucrania es convertir la relación que podía haber con Rusia y con su Gobierno, pasar de negro a blanco. Había un antes y un después, eso ha desestabilizado todo y nos parece muy bien. Nos gustaría, y lo digo ahora, que se votasen por cada uno de los puntos, porque lo que no tenemos claro es que nosotros debamos liderar desde España la expulsión de la OSCE de Rusia, o si debieran presentarlo a alguno de los países miembros limítrofes con Rusia y nosotros apoyarla, por un simple hecho de diplomacia, ¿no? Nosotros podemos liderar dentro de esta organización asuntos que sean de nuestro ámbito de influencia y de interés mayor, como puede ser el norte de África, el Sahel o Hispanoamérica, sin lugar a duda, pero liderar esta medida yo creo que debe ser algo más de los alemanes, los húngaros, los polacos, los rumanos y que nosotros la apoyáramos. Y poco más que decir sobre este asunto, ¿no? Que los tiranos son tiranos en Europa y en Hispanoamérica. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Asarta. Gracias, presidente. Se trata, con esta PNL, de instar al Gobierno a que elabore un plan de supresión de barreras y mejora de la accesibilidad en las sedes consulares y embajadas españolas, así como elaborar un protocolo de buenas prácticas para el personal, de forma de atender bien al público, que contribuya a optimizar las relaciones entre los ciudadanos que acuden a las embajadas y consulados de España y el funcionariado y personal que los atienden, y elaborar un catálogo público oficial de las sedes diplomáticas de España que recoja, en especial, el enorme valor arquitectónico y artístico que atesoran nuestras oficinas en el exterior. Como se recoge en la exposición de motivos, las embajadas y consulados de España suponen la primera toma de contacto con nuestro país por parte de miles de personas de todo el mundo. En muchos casos, la experiencia de ese primer contacto no es del todo buena, por cuanto que en ocasiones las personas que acuden a realizar gestiones se encuentran con problemas de accesibilidad física a los edificios o con un trato poco personalizado por parte del funcionariado y personal que los atienden, o por la ralentización de los trámites solicitados. Así, en algunos países es prácticamente imposible el acceso de personas en sillas de ruedas o con movilidad reducida, o para aquellos que portan sillas de bebés, los cuales dependen de terceras personas para la realización de cualquier trámite presencial. Bueno, esta enmienda esta PNL tenía más de un año de antigüedad y el Partido Popular, proponente, pues la ha actualizado añadiendo 3 puntos y, sobre todo, recoge el punto 5, se recoge en el punto 5 el tema del personal laboral en el exterior. Parece que estamos mezclando churras con merinas, pero no es así. El cuidar a este personal y que su moral y motivaciones ayuden a una mejor atención al público, eso es bueno para la imagen de España, sino que es que además trae consigo que cuando se acaba su trabajo, su periodo de trabajo, pues las plazas no se vuelven a ocupar. Y esto pues trae consigo también retrasos en los trámites consulares. Así que, por esta razón, la autoenmienda que propone el Partido Popular pues nos parece bien en los 3 puntos más y seguiremos en nuestra idea de votarlo a favor. Muchas gracias. Típica situación en la que uno, que es novato todavía en estas lides, acaba haciéndose la pregunta de ¿y para qué puñetas sirve una PNL? Porque claro, si aquí se han aprobado, como bien ha recordado la señora Cantero, con su habitual elegancia y generosidad para con los demás grupos, eso sí, lo de decir verdades es para otro día, pero en todo caso, con su natural elegancia, generosidad y buenas maneras, nos ha recordado que ya en el 2006, en el 2008, se aprobaron aquí PNLs. ¿Para qué? Aprobar PNLs para nada es tontería, porque si no hace nada luego el Gobierno de turno que le corresponde, pues entonces estamos aquí, sinceramente, perdiendo el tiempo. Eso sí, aprovechan para
lanzar cual cabeza de hidra todas sus serpientes hacia nuestro grupo, que pasábamos por aquí, por supuesto. Bueno, miren, con respecto a la PNL, el PNV hace un poquito de cherry picking, ¿no? La selección de cerezas, son muy aficionados a las nueces, pero en este caso hace la selección de la cereza, que está bien, que yo le halago la humanidad que muestra el PNV en esta ocasión para con los pueblos, con las personas perseguidas, cosa que no ha hecho el PNV históricamente nunca contra aquellos que se persigue dentro del territorio nacional. A mí, ojalá esto sea una caída en el caballo, camino, si no de Damasco, de otro sitio, para que el PNV empiece a denunciar también las persecuciones a personas por su religión o su ideología en España, con lo que ha colaborado el PNV y otros en esta sala en el pasado. Pero dicho ese cherry picking, luego también la enmienda de Ciudadanos, que podría ser más abierta, también se ha quedado un poquito en elegir, y ahora voy a elegir yo los grupos que sí tenemos que defender, ¿no? Es una especie de lista de yo elijo estos, usted. Miren, sería mucho más sencillo si esta PNL condenara al régimen iraní y ya está. Y tan sencillo como eso, digan lo que digan de nosotros, porque, por cierto, el PNV también, aviso navegante, mire, usted está defendiendo ahora un grupo perseguido en Irán, vaya a ser que dentro de 3 años o 4 o 5, por hacer lo mismo que hicimos nosotros en determinado momento, defender también a un grupo que iba contra el régimen iraní, le cambian las verdades y se las acaban convirtiendo como que hemos apoyado nosotros al régimen iraní o hemos recibido, como ha dicho, financiación del régimen iraní. Será al contrario. En todo caso, hemos colaborado con un grupo que luchaba contra los ayatolas. Pero bueno, repito, el señor Pisarello, dentro de 3 o 4 años, tan aficionado que es a insultar a los demás y sacar pecho, porque ha dicho que el señor Pisarello, que otros no metemos el cuerpo en las cosas. Mire, señor Pisarello, a usted solo se le recuerda por haber sacado el cuerpo para quitar la bandera nacional de un balcón en Barcelona. Es la única vez que usted ha puesto el cuerpo. Y le pido un poco de respeto, porque en esta sala hay compañeros diputados de mi grupo político que sí han puesto el cuerpo y han estado bajo las balas en Líbano, en Irak o en Bosnia y en otros sitios que no se pueden ni contar. Tenga usted un poquito de respeto a los que sí ponen el cuerpo, que, por cierto, siempre somos los mismos. Dicho lo cual, ni cherry picking, ni selección de nueces, ni selección de lo que vamos hoy a condenar. Condenemos rotundamente el régimen iraní y la persecución que se hace de bahaíes, pero de cristianos, de musulmanes, sunitas, de zoroastrianos, de judíos y de cualquier otra minoría, incluidos gays y lesbianas, porque algún grupo político en esta Cámara sí que ha sido, por dinero del régimen iraní, sostenido en sus programas, alguno de sus grandes directivos recibía dinero del régimen iraní, mientras tiraban, eso sí que era tirar cuerpos, tiraban los cuerpos de personas gays, o solo por ser gays, desde lo alto de un edificio. Eso me gustaría vérselo condenar al señor Pisarello expresamente. Muchísimas gracias. Que la invasión de Ucrania por parte de tropas de la Federación Rusa constituye una agresión contra un país soberano contraria al derecho internacional y que se opone frontalmente a los valores europeos de libertad, convivencia y tolerancia. En definitiva, una guerra injusta e inconcebible en la Europa en pleno siglo XXI. La libertad y su defensa tienen un precio y eso es lo que está pagando Ucrania en estos momentos. Después de 89 días, las cifras de muertos, heridos, desplazados y refugiados no se conocen con exactitud, dependiendo de qué lado provengan, pues como en todas las guerras hay mucha desinformación que es utilizada según convenga a las partes para influir sobre la opinión pública y o debilitar a la parte contraria. En todo caso, se estima que ya han muerto alrededor de 4.000 personas, de las cuales aproximadamente 1 millar son mujeres y niños, que el número de refugiados y desplazados ronda los 5 millones y que los daños a las infraestructuras superarían ya los 600.000 millones de euros. Y todo ello sin contar el número de soldados muertos y heridos de ambos bandos, que ya se cuentan por miles. Desde el principio de la invasión de Ucrania, España ha estado alineada con otros países de la Unión Europea y del mundo para apoyar sin fisuras al pueblo ucraniano. Este apoyo se ha venido materializando, además, mediante sanciones en el marco de la Unión Europea, a través de ayuda humanitaria también, a través de la aceptación de refugiados ucranianos y de ayuda militar con más de 200 toneladas de material militar. Pero la guerra sigue y, según todos los expertos, no se vislumbra un final a corto plazo, pues parece que Putin no solo no ha conseguido sus objetivos militares y políticos, sino que se encuentra en una posición en la que no puede ofrecer nada como logros ante su población y, de prolongarse el conflicto, cada vez será más difícil la negociación para acabar con el mismo. Para iniciar la invasión, Putin no valoró suficientemente la resistencia del pueblo ucraniano, la falta de apoyo internacional, ni su propia opinión pública. No es lo mismo la moral de una población y de unos soldados que defienden lo suyo que la de otros y sus familias que no saben muy bien por qué les han enviado a combatir y los cuales se encuentran con la muerte detrás de cada esquina, obstáculo, muro o ventana.
La situación es muy complicada y lo más preocupante es el riesgo de escalada bélica cuando una de las partes, la Federación Rusa, tiene un dirigente dictador, imperialista, ególatra, narcisista, como es Putin, y del que se desconocen con exactitud cuáles son sus planes. Ucrania constituye, en cierta manera, la frontera este de la Unión Europea y necesita seguir contando con todo nuestro apoyo, no solo en los aspectos humanitarios y económicos, sino también en el de defensa, proporcionándole dentro de nuestras posibilidades el material bélico que han solicitado, obuses de 155 milímetros, mortero de 120 milímetros y carros de combate. Además del anterior y al objeto de que no nos sorprendan los acontecimientos, la Unión Europea debería ir creando unos fondos para apoyar la reconstrucción de Ucrania, una especie de plan Marshall europeo. Por lo tanto, y considerando que esta guerra lo es, no solo contra Ucrania, sino contra todo el mundo democrático, España tiene que seguir apoyando a Ucrania, pues es allí donde están en juego nuestras libertades y nuestra forma de vida en estos momentos. Lo que le está pasando a Ucrania podría suceder a cualquier país europeo y es por ello que apoyaremos que se den los pasos necesarios para su integración en la Unión Europea. Quisiera aprovechar también mi turno de palabra para decir que, en fin, decirle al Partido Socialista que si para ellos añadir un punto más diciendo que Putin es persona non grata está correcto, pues no entiendo muy bien todos los comentarios negativos que ha hecho sobre nuestra propuesta, porque solo porque viene de Vox. Les recuerdo al Partido Socialista que todo en la vida es cíclico, que disfruten de lo que les queda. El socialismo sanchista está acabado, La señora Araujo ha dicho algo muy sensato, que es no usar este conflicto como arma política y demostrar que estamos unidos con este conflicto, ¿verdad? Pues aplíquese en el cuento. Muchas gracias. Que la invasión de Ucrania por parte de tropas de la Federación Rusa constituye una agresión contra un país soberano contraria al derecho internacional y que se opone frontalmente a los valores europeos de libertad, convivencia y tolerancia. En definitiva, una guerra injusta e inconcebible en la Europa en pleno siglo XXI. La libertad y su defensa tienen un precio y eso es lo que está pagando Ucrania en estos momentos. Después de 89 días, las cifras de muertos, heridos, desplazados y refugiados no se conocen con exactitud, dependiendo de qué lado provengan, pues como en todas las guerras hay mucha desinformación que es utilizada según convenga a las partes para influir sobre la opinión pública y o debilitar a la parte contraria. En todo caso, se estima que ya han muerto alrededor de 4.000 personas, de las cuales aproximadamente 1 millar son mujeres y niños, que el número de refugiados y desplazados ronda los 5 millones y que los daños a las infraestructuras superarían ya los 600.000 millones de euros. Y todo ello sin contar el número de soldados muertos y heridos de ambos bandos, que ya se cuentan por miles. Desde el principio de la invasión de Ucrania, España ha estado alineada con otros países de la Unión Europea y del mundo para apoyar sin fisuras al pueblo ucraniano. Este apoyo se ha venido materializando, además, mediante sanciones en el marco de la Unión Europea, a través de ayuda humanitaria también, a través de la aceptación de refugiados ucranianos y de ayuda militar con más de 200 toneladas de material militar. Pero la guerra sigue y, según todos los expertos, no se vislumbra un final a corto plazo, pues parece que Putin no solo no ha conseguido sus objetivos militares y políticos, sino que se encuentra en una posición en la que no puede ofrecer nada como logros ante su población y, de prolongarse el conflicto, cada vez será más difícil la negociación para acabar con el mismo. Para iniciar la invasión, Putin no valoró suficientemente la resistencia del pueblo ucraniano, la falta de apoyo internacional, ni su propia opinión pública. No es lo mismo la moral de una población y de unos soldados que defienden lo suyo que la de otros y sus familias que no saben muy bien por qué les han enviado a combatir y los cuales se encuentran con la muerte detrás de cada esquina, obstáculo, muro o ventana. La situación es muy complicada y lo más preocupante es el riesgo de escalada bélica cuando una de las partes, la Federación Rusa, tiene un dirigente dictador, imperialista, ególatra, narcisista, como es Putin, y del que se desconocen con exactitud cuáles son sus planes. Ucrania constituye, en cierta manera, la frontera este de la Unión Europea y necesita seguir contando con todo nuestro apoyo, no solo en los aspectos humanitarios y económicos, sino también en el de defensa, proporcionándole dentro de nuestras posibilidades el material bélico que han solicitado, obuses de 155 milímetros, mortero de 120 milímetros y carros de combate. Además del anterior y al objeto de que no nos sorprendan los acontecimientos, la Unión Europea debería ir creando unos fondos para apoyar la reconstrucción de Ucrania, una especie de plan Marshall europeo,
Por lo tanto, y considerando que esta guerra lo es, no solo contra Ucrania, sino contra todo el mundo democrático, España tiene que seguir apoyando a Ucrania, pues es ahí donde están en juego nuestras libertades y nuestra forma de vida en estos momentos. Lo que le está pasando a Ucrania podría suceder a cualquier país europeo y es por ello que apoyaremos que se den los pasos necesarios para su integración en la Unión Europea. Quisiera aprovechar también mi turno de palabra para decir que, en fin, decirle al Partido Socialista que si para ellos añadir un punto más diciendo que Putin es persona non grata está correcto, pues no entiendo muy bien todos los comentarios negativos que ha hecho sobre nuestra propuesta, porque solamente, solo porque viene de Vox. Les recuerdo al Partido Socialista que todo en la vida es cíclico, que disfruten de lo que les queda. El socialismo sanchista está acabado, La señora Araujo ha dicho algo muy sensato, que es no usar este conflicto como arma política y demostrar que estamos unidos con este conflicto, ¿verdad? Pues aplíquese en el cuento. Muchas gracias. Por la venia, señor presidente. Yo creo que la enmienda del Partido Popular y las palabras que ha hecho su portavoz resume un poco lo que nosotros queremos trasladar. Las 4 virtudes cardenales están coronadas por la prudencia. El artículo 13.2 de la Constitución española, que recoge este punto, lo deja muy claro, ¿no? Aquí en esta proposición de ley nos hablan de 4 países. Venezuela. En Venezuela, como sabemos todos, las últimas elecciones fue un fraude electoral reconocido nacional, internacionalmente, y por lo tanto no se puede avanzar en ese sentido. Marruecos. Bueno, en Marruecos yo creo que la defensa de los derechos humanos reina por su ausencia, la libertad religiosa reina por su ausencia y no veo que se pueda avanzar bilateralmente en este sentido. Por darme, podríamos preguntarle a Asmas Dufi, que fue presidenta del Comité de cristianos, católicos, evangelistas, bueno, de todas las distintas iglesias cristianas que pueden existir representadas en Marruecos, asociación ilegal en Marruecos, por cierto, la coordinadora de cristianos, otra asociación ilegal también en Marruecos, o la Asociación Marroquí por los derechos y las libertades de las minorías religiosas en Marruecos, que también es ilegal y no está reconocido. Todo marroquí que nace es automáticamente pertenece al Islam suní, que es la única que realmente reconoce, aunque se autorizan otras. Solo los extranjeros pueden entrar libremente en las iglesias, libremente, y expresar su fe, mientras que cualquier otra nacido marroquí lo tiene terminantemente prohibido y además es perseguido. Por lo tanto, Marruecos tampoco podría. Nos quedarían Argentina y Uruguay. Yo creo que efectivamente que este es un tema muy serio, muy importante, que hay que estudiarlo dentro de la subcomisión que existen para estas cosas, de la reforma de la ley electoral, y que en esto hay que ir con paso seguro y sin tirarnos a ningún lado. Entiendo que haya formaciones políticas, especialmente las de extrema izquierda, que como ya a los españoles no los pueden engañar más y ya están cansados, estén intentando pescar votos en otros caladeros, dado el agotamiento y el hastío de la población española con sus mentiras. Muchas gracias. De Moscú en lo que considera como su esfera de influencia. Principal vástago y sucesora de la Unión Soviética, la Federación Rusa no ha aceptado como legítimos los dividendos producidos tras la caída del muro de Berlín y la posterior descomposición del socialismo real en el basurero de la historia. Vladimir Putin, no obstante, se ha referido a este acontecimiento que supuso la liberación de numerosas naciones y de millones de personas como el evento más trágico del siglo XX. No cabe extrañarse ahora de que el objetivo prioritario de Rusia sea restaurar su hegemonía sobre aquellos países que alguna vez formaron parte de su imperio. Así las cosas, Putin nunca escondió sus intenciones, por muy brutales que fuesen. Ya en el año 2007, durante la celebración de la Conferencia de Seguridad de Múnich, se posicionó en contra de cualquier ampliación de la OTAN. Un año más tarde, tropas rusas invadieron Georgia, lo que supondría la creación de 2 repúblicas títeres de Moscú, Abjasia y Osetia del Sur.
En el caso de Moldavia, las tropas soviéticas nunca se retiraron de Transnistria, ofreciendo a la nueva Rusia un punto de apoyo colindante con los Balcanes y cercano a la Europa central, para así aislar a Ucrania. Todo esto es contrario al Acta de Helsinki, que consagra la soberanía de las naciones y la inviolabilidad de las fronteras. En definitiva, y a despecho de la caída del Este, tras la Guerra Fría, Putin continúa esgrimiendo la doctrina Brezhnev, que en resumidas cuentas postulaba la limitación de la soberanía de aquellos países dentro del bloque soviético. Tal y como hemos dicho, el revisionismo ruso supone un regreso a tiempos anteriores que todos, o casi todos, desearíamos olvidar. No es necesario que insista en que este proceder de la Federación Rusa, que ni siquiera ahorra la amenaza nuclear explícita, es contrario al sistema de relaciones internacionales fundamentado en normas que ha regido desde la aceptación casi universal de la Carta de San Francisco, que algunos visionarios pretendieron ver hecha realidad desde el final de la Guerra Fría. Los hechos nos hacen hoy despertar a la realidad, finalizado este sueño idealista. Es por ello que Vox, firme partidario de la soberanía de las naciones, ha condenado desde el primer momento la agresión de Rusia contra Ucrania y respalda a Georgia y Moldavia en la reivindicación de su soberanía frente a las agresiones de Rusia, condenada en diversas resoluciones de Naciones Unidas. Hemos de afirmar, en todo caso, que hacer frente a las actuaciones violentas de potencias revisionistas como Rusia exige abandonar los postulados idealistas en la seguridad de que la libertad de Europa descansa en la fortaleza y resolución de las naciones que, conservando y ejerciendo su soberanía, forman parte de ella y han de concertarse en su defensa con sus aliados a ambos lados del Atlántico. Aunque en el petitum del grupo proponente parece predominar una visión idealista y multilateralista, atendiendo a la globalidad del texto y a su objeto, no obstante, el Grupo Parlamentario Vox votará a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. El Grupo Parlamentario Socialista nos presenta una PNL para la promoción del Sahel. El objeto de esta iniciativa es loable, porque, como sus señorías bien saben, el Sahel es nuestra frontera avanzada. Así lo reflejan el conjunto de documentos estratégicos oficiales de nuestro país. Cualquier eventualidad en alguno de los países que conforman esta región tiene impacto en España y justifica nuestra contribución a la estabilización de la región, sea en el marco bilateral o en el multilateral. La proposición del Grupo Parlamentario Socialista, según los motivos que expone, se basa fundamentalmente en la idea de que el esfuerzo que se debe realizar para promover la seguridad en la región del Sahel no tendrá futuro si no viene acompañado de un esfuerzo duradero en materia de desarrollo. Concordamos en ello ante el cúmulo de factores desestabilizadores, algunos claramente belígeros, derivados del déficit de desarrollo humano presentes en el Sahel. Entre ellos se mencionan vectores como el cambio climático, como no podía ser de otra manera, viniendo de sus señorías socialistas, ¿no? No teman, no vamos a cuestionar el dogma, no faltaba más. Parece, no obstante, que en el contexto internacional suceden otras cosas más claramente imputables a la actividad humana, algunas de las cuales no se mencionan. Así, el texto adolece de referencias hacia el terrorismo, en especial el de corte islamista, públicamente llamado internacional a veces, lo cual es sorprendente. Ejemplos como el Grupo de Apoyo al Islam y los musulmanes afín a Al-Qaeda y la filial del Daesh en el Gran Sáhara demuestran el auge del yihadismo en la región, en especial en el Sahel occidental, es decir, Níger, Mali y Burkina Faso. Si ello no fuese suficiente motivo de inestabilidad y de inseguridad, debemos sumar ahora la presencia de la Federación Rusa en la región por mediación de su agencia Wagner, que se dice privada, concretamente en Mali, donde Moscú ha conseguido que Francia cancele la operación Barkhane y repliegue sus fuerzas. Una intervención rusa propia de zona gris, que se da la mano con la no menos preocupante en Libia, salida actualmente franca del Sahel al Mediterráneo. Putin no solo representa una amenaza para la Europa oriental y central, señorías, sino para Europa en general y para España en particular. En este estado de cosas de poco servirán, inspiradas por posiciones como
reforzar las sinergias frente a los desafíos medioambientales y climáticos si no adoptamos una visión estratégica global que tenga en cuenta, junto a los factores de desarrollo mencionados, las dificultades que los factores de seguridad adversos van a oponer a los gobiernos, en particular a los insertos en la región, para aplicar tan bien intencionadas medidas. No temamos, pues, mencionar explícitamente a esos grupos terroristas islamistas que son la principal amenaza para las poblaciones del Sahel, en particular para mujeres y niños. En cualquier caso, tras compartir con sus señorías esta reflexión, votaremos a favor de la iniciativa, puesto que todas las medidas que proponen nos parecen acertadas y oportunas. Igualmente, aceptamos también, por los mismos motivos, las enmiendas presentadas por el Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Me toca muy de cerca este debate sobre la libertad de prensa. Es un debate que he tenido durante varias décadas con numerosos alumnos en la universidad, en escuelas de negocio, y es cómo se relaciona la libertad de prensa y la seguridad del periodista. Es debate intenso y peculiar. Y creo que la propuesta que se nos hace hoy desde el PSOE mezcla ambas cosas. Hablemos de ambas cosas. Miren, voy a utilizar para ello una reflexión muy sencilla, que es similar a aquella de la famosa pirámide de Maslow. Para el señor Pisarello, es un señor psicólogo, tanto que le gustan las lecturas, pues léalo un poquito, que verá qué divertido es eso de leer. Entonces, marcaba las prioridades, las necesidades del ser humano, que van desde lo más fisiológico, pasaba por la seguridad, evidentemente, y ya iba a temas más transformadores de la propia psicología del ser humano, que es la trascendencia. Bueno, pues en esto de la libertad, la seguridad, la libertad de prensa tienen esa misma relación que tiene con cualquier ser humano. Estamos hablando, y es evidente, que los ataques físicos a la libertad y a la integridad física de periodistas afectan a lo más bajo de esa pirámide. Si tuviéramos una pirámide, los periodistas, como personas individuales, se ven afectados en esa seguridad física. Y eso, de verdad, también, en las coacciones, afecta a su libertad individual. Ojo, en este mundo en el que la libertad individual de todos y cada uno de nosotros también está limitada por la presencia de conglomerados, por cierto, progres, señor Pisarello, que se dedican a limitar determinadas ideas, determinadas expresiones, ¿de acuerdo? Y luego está la independencia que es ya un carácter profesional del periodista y que se debería de exigir, pero que, bueno, no existe en todos los casos. Porque si no tenemos periodistas seguros, no podemos ir a lo siguiente. Y me parece muy bien, y en esa parte la propuesta del PSOE es interesante y es evidente que la muerte de un periodista es terrible, como lo es la de cualquier otro ser humano, pero especialmente un periodista cuando está denunciando una situación. Pero el problema, y eso vamos a la libertad de prensa, más entendida como la prensa independiente, es que también tiene su propia pirámide. Los medios que empiezan un poco más arriba, porque no son personas, son entidades. La libertad de prensa empieza por ellos, pero luego está la independencia y el pluralismo. Y no deja de ser irónico que sea el propio PSOE el que, tanto en su ponencia como en la presencia que nos ha hecho aquí, invoque a que los poderes públicos no ejerzan ni el dominio político o económico, o que haya que suprimir los monopolios mediáticos. Yo le preguntaría a la proponente del Partido Socialista Obrero Español en qué país vive, porque le recuerdo que en España hay un duopolio mediático. En España los medios dependen de la paguita pública, que sigue siendo el principal anunciante, sigue siendo la capa política, por encima de las Coca-Colas, los L'Oreales, lo que ustedes quieran. 3 veces por encima estaría solo el Gobierno central. ¿Qué independencia es esa? Entonces, si me piden que hablemos de seguridad, por supuesto, el apoyo a la seguridad y a la vida y a la libertad de expresión de todos y cada uno de los periodistas, sea aquí o fuera. Pero no nos den lecciones, porque queda un poco ridículo, de verdad es una deliciosa ironía, que ustedes nos hablen de luchar contra los monopolios cuando son ustedes el principal monopolio informativo, pagando a los medios que, a su vez, limitan la libertad de expresión de los periodistas dependientes. Eso es de lo que deberíamos estar hablando y, lamentablemente, no de la muerte de tantos periodistas. Muchísimas gracias.